Vamos ya a mirar a los protagonistas del día, analizarlos y todas las claves que nos deja esta jornada con Javier Cabrera desde XTV. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues primero empezamos echando un vistazo al comportamiento en general del IBEX 35, que sería lo más destacado a tener en cuenta de estas últimas sesiones. Bueno, pues cierto optimismo, ¿no? La verdad es que hoy, desde el comienzo de la sesión, hemos visto cómo los inversores han tenido un ánimo comprador y además no ha sido cosa de una sola compañía, sino un sentimiento generalizado, con la mayoría de valores terminando al alza. Yo creo que esos posibles acercamientos entre Estados Unidos e Irán han animado algo el mercado y desde luego también, pues al ver subidas en el resto de Europa y no hemos tenido una gran noticia negativa que pueda llevar a la baja al selectivo español, pues creo que es lo que ha marcado un poco la jornada de hoy. Sin duda tenemos que mirar a Puig, ese varapalo que se está llevando tras conocerse que al final pues no han conseguido acordar una fusión con Estee Lauder. No sé si les gusta el valor y si precisamente a lo mejor puede ser momento de aprovechar estas caídas para entrar. A nosotros nos gusta bastante, de hecho lo tenemos incluido dentro de nuestra selección de ideas para invertir en bolsa, la selección ibérica, y de hecho las caídas de hoy no nos preocupan demasiado. Pensamos que es mejor cancelar o abortar una operación en la que tienes que renunciar a tu compañía a un precio muy barato a renunciar a esta empresa y tratar de hacer una fusión que, si bien a nivel operativo tiene mucho sentido, y hubiera formado un gigante de unos 40.000 millones de dólares que hubiera podido competir un poquito con mayor facilidad contra la gigante del sector que es L'Oréal. Pero en cualquier caso pensamos que haber renunciado a Puig por menos de 22 euros la acción era renunciar a demasiado potencial para la incertidumbre que nos íbamos a afrontar. Entonces pensamos que dentro de las caídas de hoy no es demasiado preocupante y además lo cierto es que Puig pues, puede concentrarse ahora en su propio negocio. Tenemos oportunidades de crecimiento muy importantes como por ejemplo en Asia Pacífico, donde no tiene una penetración demasiado alta y ya hemos visto como en los últimos trimestres el crecimiento ha sido de doble dígito y además pues que compensa un poco los mercados más estables como América y Europa. Por tanto, no nos preocupa demasiado y seguimos siendo bastante optimistas con ella. También miramos esta jornada Unicaja. Deutsche Bank ha elevado el precio para el Banco Español a 2,90 euros desde los 2,75 anteriores. En general, ¿qué visión tienen desde XTB para los bancos españoles? Pues nos surgen algo de dudas porque ya hemos visto cómo en principio la demanda de crédito se ha contraído por culpa de la guerra en Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que unos mayores tipos de interés viene bien a la banca si estos se materializan en un tiempo más o menos razonable. Si se realiza o si se experimenta en un pico por culpa de una inflación desbocada y además en un choque en concreto, pues lo que hace es que los consumidores traten de retrasar esa demanda de crédito para cuando acabe el conflicto y por tanto secar un poco ese mercado. Ahí a nosotros nos surgen bastantes dudas y además hay que señalar que más allá de la rentabilidad por dividendo o remuneración al accionista a nivel general, que sigue siendo atractiva dentro de la banca española, no vemos demasiados potenciales más que esto, ¿no? Y los múltiplos a los que cotiza pues ya son bastante exigentes. También tenemos que mirar a Farmamar. Ha convocado para el próximo 30 de junio su próxima Junta General de Accionistas. Entre otros puntos está la votación del reparto de un dividendo de 1 euro por acción. Bueno, en general, en términos globales, ¿les convence el negocio de Farmamar, el comportamiento en bolsa? A ver, a nosotros es un sector que nos produce algo de dudas porque al final es muy dependiente del éxito que puedan tener los medicamentos que ahora mismo están en fases de prueba. Y ahí entramos en un terreno bastante complicado, pensamos que es bastante difícil incluso para un inversor minorista entrar en este tipo de empresas, más que nada porque el conocimiento que se requiere debe ser alto si quieres invertir con un poco más de sentido. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que Farmamar ha tenido un sólido desempeño porque los últimos resultados de sus fármacos han sido bastante prometedores y desde luego es una compañía a tener en cuenta porque ya ha demostrado que tiene capacidad como para tener medicamentos de éxito. Y también tenemos que mirar
a Solaria porque Cantor Fitzgerald ha comenzado cobertura en el valor con sobreponderar y además a un precio objetivo de 30 euros, les da bastante potencial ahora mismo a la compañía de energías renovables, que ya lleva una importante subida en el acumulado del año. ¿Cómo ven a Solaria, Javier? Pues es un valor que le vemos puntos positivos y puntos negativos. Puntos positivos es que se está posicionando bastante bien en toda esta nueva carrera de la inteligencia artificial, en el sentido en el que su negocio centrado en centros de datos parece que está teniendo muy buena acogida y está formando buenas relaciones, y esto le va a seguir aportando un crecimiento muy importante. De hecho, ya lo vimos en sus últimos resultados, ¿no? Además, no solo se trata de conectar la placa solar, digamos, con el centro de datos, sino también pues esas conexiones a la red eléctrica. Por otro lado, lo que nos genera algo de dudas es el nivel de apalancamiento. Ahí seguimos teniendo un problema importante, sobre todo porque la generación de caja sigue siendo negativa y eso implica mayor endeudamiento. Entonces, esperemos que el mercado o el negocio de centro de datos empiece a generar caja de manera muy fuerte y este problema de Solaria se acabe. Pues con esas ideas nos quedamos. Javier Cabrera desde XTV, muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muchas gracias, un saludo.